contestando una duda. Uno de sus compañeros me pregunta referente a lo del estado del arte del examen ordinario. En el caso del examen del estado del arte, perdón, la idea es que ustedes busquen los dispositivos o dependiendo qué les tocó, de los últimos 5 años, qué es lo que encuentran como que tenga relevancia, que para ustedes se les haga interesante y deben ser trabajos de 5 años hacia ahorita, ¿no? No más de 5 años, eh, es lo que me interesa. No sé si está ahí o no sé si queda claro cuál es la idea del estado del arte. Por ejemplo, si yo estoy trabajando con prótesis, entonces voy a buscar en la literatura de 5 años hacia acá qué es lo que han hecho. Entonces, de pronto decir prótesis, pues es un tema muy extenso, porque a qué tipo de prótesis. Entonces, de ahí yo me ubico más de, ok, prótesis de extremidades superiores. Entonces, ya de todo ese universo que hay de prótesis, yo ya lo reduje a un punto muy particular. Entonces, extremidades superiores. Ok, aún siendo extremidades superiores, siguen siendo varios los elementos que yo puedo, a los que me puedo enfocar, ¿no? Entonces voy a decir, ok, prótesis de mano nada más. Ok, entonces, ¿qué se ha hecho de prótesis de mano? Ahora, ahí, ¿qué me interesa? El diseño mecánico, cómo la activaron, si hay simulaciones, o sea, ya particularizo a lo que yo quiero y entonces así de todos esos trabajos que yo encuentre, yo voy descartando y voy seleccionando los que más se apeguen a lo que yo estoy haciendo, ¿ok? Por ejemplo, si dicen, no, es que estas son prótesis, pero mi interés especial son aquellas que se activan con señales mioeléctricas. Y entonces encontré prótesis de mano y todo, pero es una activación mecánica. Bueno, no me interesa, porque no se activa con señales mioeléctricas. No, bueno, este sí me interesa porque se activa con señales mioeléctricas. Entonces, a lo mejor ahí ya yo veo la diferencia que ha habido, ¿no? Qué característica o cómo las trabajan las señales mioeléctricas, cómo las utilizan, etcétera. Entonces, de esa forma ustedes van a descartar los trabajos y, como les decía, de no más de 5 años. No sé si queda claro o hay alguna otra duda en particular. Sí, doctora, todo muy bien, gracias. Ok, bien. Entonces, esa es la primera duda. Digo, el primer punto en lo que quiero enfatizar. Ahora les voy a compartir la presentación, ¿sí? Y ahí va la siguiente aclaración o el siguiente detalle. Ustedes me dicen si ya se ve. Sí, ya se ve. Perfecto. Entonces vamos a ver. Aquí hubo otro punto, un error que yo no me fijé y nunca lo corregí. En este resultado, ¿sí? Este es el resultado y en ese momento como que no lo razoné. Este que les puse aquí es el resultado que da el libro. Y en el caso del libro, cuando ustedes hacen todo el análisis, tiene un error porque ahí hay creo que consideran L y no L entre dos, que es como en un inicio, ahí como que se enredan en una parte de la anotación y entonces al final ese 2 no queda. Según yo, que creo que una de sus compañeras, ahorita no me acuerdo el nombre, me hizo esa observación y efectivamente ahí no les va a quedar tal cual. Creo que el 2 es el que se va. Entonces, no queda tal cual ese resultado, ¿sí? Ahí yo les puse al final que hicieran los productos y y bueno, ya que ustedes lo comprobaran, y sí, ahí no coincide. Entonces, nada más para que chequen en esa parte, ¿sí?
Y viene de eso, de que si ustedes observan en el libro, primero dice una cosa y al final ahí hay una, creo que no considera el L entre dos, algo así, no me acuerdo en lo que es el análisis y entonces ahí es donde el resultado varía. Pero bueno, la forma de hacerlo es la misma. Bien, entonces no sé si haya alguna duda de esto, no sé si me entendieron la aclaración que acabo de hacer. Todo bien, maestra. Bien, gracias. Bien, entonces prácticamente lo que hemos venido viendo, la última temática que vimos fue la parte del movimiento, o este análisis que hemos venido haciendo del momentum, pero considerando una masa uniformemente distribuida. Y ahí era lo que hablábamos precisamente, que cómo ya considerar esto de que tiene una masa uniformemente distribuida, de alguna manera nos da un modelo mucho más aproximado a que si consideramos únicamente nuestro centro de masa. Incluso aquí en este ejemplo que ponemos y que se resolvió, yo considero que toda esta barra, perdón, tiene esa masa uniformemente distribuida, pero podría ser el caso que a lo mejor esta primera parte aquí es diferente y luego hay otro pedacito diferente y luego hay otro pedacito diferente y así sucesivamente. Entonces, eso nosotros también podríamos trabajarlo de esa manera y ir haciendo esas integraciones sobre esos pequeños segmentos. Obviamente, como yo les mencionaba en el video, pues nos va a dar modelos muchísimo más, ¿cómo se llama? Fieles a lo que nosotros buscamos. Sin embargo, el precio a pagar ahí, si lo queremos ver así, es que la matemática o el modelado va a ser un poquito más complejo. ¿Ok? Entonces, ahí lo que tendríamos que analizar si en realidad vale la pena hacer todas esas consideraciones para el modelado que nosotros estamos realizando, ¿ok? Y bueno, esto siempre está en función de la aplicación, o sea, qué tan fiel queremos que sea ese modelo que nosotros estamos obteniendo. De alguna manera, los modelos simplificados, si bien hay muchas consideraciones que no tienen, sí te dan una buena referencia de cómo está trabajando o cómo se está comportando la dinámica de esos cuerpos que tú estás analizando. Entonces, ya si hay detalles que hay que mejorar o tú observas que hay puntos en los que no se está reflejando bien lo que tú quieres, pues es en ese momento donde dices, ok, lo voy a analizar de otra manera, un poco más fina, podría decirse así, para que entonces este modelo se acerque mucho más a la realidad, ¿sí? Y entonces, puedas obtener muchos mejores datos, ¿sí? Bien. En este caso, sí, en este caso que nosotros estábamos analizando, sí que veníamos hablando, pues nos derivaba o hacíamos referencia a lo que era el ejercicio donde considerábamos a la gimnasta, ¿sí? Donde decíamos que, me voy a regresar, que esta gimnasta, que es, esta gimnasta tenía la capacidad, ¿sí? Para ejercer una fuerza suficientemente grande como para evitar que ésta digamos que existiera una flexión, ¿no? En esta articulación, por así decirlo. Y entonces ella tenía la suficiente fuerza en el abdomen para no realizar esa flexión o para no flexionarse, ¿sí? Entonces, por eso la modelábamos como una barra, ¿ok? Sin embargo, la realidad es que muy posiblemente, pues sí exista esa flexión, ¿sí? No en esa, sino en a lo mejor más articulaciones que intervienen en este movimiento, ¿ok? Y ese modelo que hacemos nosotros de considerarla como una barra,
una sola barra sin articulaciones o sin flexiones, o sea, a lo mejor resulta un modelo demasiado ideal. Sí nos aproxima a algo, pero ahí hay una cuestión ideal. Entonces, si existiera, o si nos vamos a un entorno más real, donde van a existir flexiones en alguna o algunas de las articulaciones que influyen en este movimiento o que intervienen en este movimiento, entonces ya es una necesidad saber o entender cómo afecta ese movimiento articular al análisis que nosotros estamos desarrollando, ¿sí? Entonces, para esto, pues vamos a considerar, me voy a adelantar, este tema, ¿sí? Este tema que se denomina velocidad angular. ¿Ok? Entonces, en este caso, ¿sí? Aquí tenemos una imagen, ¿sí? Esta velocidad angular nos va a permitir a nosotros encontrar una cierta relación, una relación entre dos partículas que se están moviendo y las cuales la característica que tienen es que tienen una articulación en común, una articulación entre estas dos masas, ¿ok? Entonces, déjenme activar la pluma. Bien, entonces, nosotros tenemos, este es un cuerpo, ¿sí? Aquí vamos a considerar que este es un cuerpo, ¿sí? Que está compuesto por diferentes partículas, las cuales pues volvemos a definir que están relacionadas, ¿ok? Entonces, si nos basamos en esta figura, pues yo tengo una partícula P que está aquí, ¿sí? Y yo puedo encontrar esa partícula P mediante su vector. ¿Sí? Entonces aquí tengo el origen, tengo mi sistema de referencia como siempre, porque lo necesito para referenciar todo ese sistema de referencia. Entonces yo puedo encontrar esa partícula P mediante ese vector. ¿Sí? Entonces, si ustedes observan, también tengo un punto C, ¿sí? que está aquí, por ejemplo, y también lo correspondiente a Q. ¿Sí? Pero resulta que si yo conozco uno de los vectores, por ejemplo, yo conozco P, o este aquí, RP, y conozco la relación que existe con Q, ¿sí? Que sería, digamos, esta relación que hay aquí entre P y Q, ¿sí? Si yo conozco esas dos, entonces no es necesario, a partir del origen, yo tener que conocer, digamos, conocer dónde está Q. Es decir, si yo conozco este de aquí, el vector P, y conozco esta relación de aquí, yo puedo encontrar, sí, o yo puedo conocer la posición de Q, ¿sí? Sin necesidad de generar otro vector desde el origen hasta Q, ¿sí? No sé si hasta ahí queda entendido cuál es la idea de esto. ¿Sí o no? ¿Sí? Ok, bien. Entonces, esta relación R o Q, perdón, bueno, denotada R, subíndice Q y P, va a estar dada por los segmentos corporales y es justamente aquí donde entra el movimiento angular y esto da origen a la parte de velocidad angular. ¿Ok? Entonces, aquí matemáticamente hablando, pues tenemos esta expresión donde ese RQ si lo viéramos, pues tendría que ser, por ejemplo, un vector, o es este vector que va de aquí a ahí. Ese sería RQ. ¿Ok? Entonces, ese RQ va a ser igual a, como yo decía, que nosotros tenemos que conocer el vector
R subíndice P, superíndice P, más el vector que nos relaciona a Q y a P. ¿Okay? Entonces, matemáticamente, esta es la forma en la que yo puedo encontrar R superíndice Q. Y entonces, a esta relación, ¿sí? Que va a ser la relación entre dos segmentos corporales, y es de donde sale la parte del movimiento angular, pues esto es lo que va a dar origen a lo que vamos a conocer como movimiento angular. ¿Sí? Perdón, velocidad angular, que es el tema, no movimiento angular. Velocidad angular. Entonces, bien. Ahora, vamos a analizar entonces para poder entender bien este caso. Para poder entender bien esta temática, vamos a irnos a un caso particular, ¿sí? Vamos a partir de ahí. Entonces, nosotros vamos a considerar esta relación que tenemos aquí. Si se fijan, aquí está el punto P y aquí estaría el punto Q, ¿ok? Para relacionarse ese punto P y ese punto Q, tienen un ángulo, este ángulo teta es su ángulo de relación, ¿ok? Y si ustedes observan su movimiento, en qué plano está, ¿sí? El movimiento o ese ángulo más bien, en qué plano está, ustedes lo pueden observar a partir de dónde se mide, ¿sí? Tenemos nuestro sistema de referencia que hemos venido trabajando, E1, E2 y E3. Y entonces nosotros a partir de lo que es ese ángulo, pues también podemos nosotros relacionarnos no solo con su movimiento a partir de E3, que es donde se mide, sino también podemos relacionarlo con su movimiento en el plano que se forma entre E1 y E2. Y esa relación de movimiento, pues para eso tenemos este ángulo phi. ¿Ok? Entonces, ahí no es otra cosa más que encontrar las proyecciones para poder encontrarlo o encontrar nuestro vector Q diagonal P o ese vector que relaciona, vamos a encontrarlo precisamente en el espacio en donde se puede mover. Entonces, la relación entre esos dos cuerpos, o P y Q, así lo llamamos, decimos que está dada por ese ángulo teta, y esta relación pues va a dar lugar precisamente a este vector que tenemos aquí, que es también, acá lo denotamos, aquí también es la parte de la magnitud. Ahora, ojo ahí, recordemos que por notación, cuando una literal está en negrita, hablamos de un vector. Este de aquí se refiere a un vector. Cuando una literal no está en negrita, que es este caso de aquí, se refiere a una magnitud. ¿Ok? Nada más ahí para diferenciar porque se usa la misma literal. ¿Ok? Entonces, bien, aquí tenemos esta magnitud, que es esta magnitud que vamos a trabajar, que es esta que tenemos, perdón. R, es esa magnitud. Y tenemos ese ángulo teta. Yo puedo encontrar entonces las componentes hacia el sistema, hacia el eje E3. ¿Ok? Entonces, hacia el eje E3, pues nosotros vemos, si yo proyecto, aquí está E3, entonces quiere decir que aquí estaría, ¿sí? la dirección, entonces sería esa magnitud por el coseno de teta hacia E3. ¿Ok? Entonces sería esta magnitud que yo tengo, así es como se llama por el coseno de teta y entonces yo lo alineo hacia E3. ¿Sí? Ahora, si yo quiero encontrar
sus componentes respectivas hacia lo que es E1 y E2, yo siempre les he dicho que para la parte de analizar las componentes, pues imagínense, tienen ustedes esa varilla que está ahí, que es PQ o SRQP. Imagínense que yo aquí arriba le pongo una lámpara. Esa lámpara lo que va a hacer es generar una sombra, ¿sí? Y entonces esa sombra pues va a ser esta que se ilumina aquí en el suelo, ¿ok? Entonces, una vez que yo tengo esa sombra, pues entonces yo puedo descomponer hacia los ejes de ese plano donde se está iluminando la sombra, pues puedo descomponer ese vector y encontrar sus componentes, ¿ok? Entonces, si ustedes observan, si yo quiero, hacia acá está E3, si yo quiero encontrar la componente hacia E3, pues la lamparita estaría aquí. ¿Están de acuerdo? Y entonces la sombra que se haría, pues sería una sombra así. ¿Ok? O sea, así es como la podría yo proyectar. Por eso digo que es este RQP por el coseno del ángulo en la dirección E3. Ahora, si yo quiero ahora descomponerlo hacia este plano que está aquí, pues lo primero que tengo que hacer es este mismo, encontrar su sombra hacia hacia el plano, ¿no? Que vendría siendo hacia este lado. Entonces, ¿cómo lo encuentro? Pues es SRQP por el seno del ángulo, ¿sí? De este ángulo y sería esta parte. Entonces, hasta hacer esa primera parte de RQP por el seno del ángulo, yo ya encontré, digamos, ya lo alineé aquí. ¿Sí? Yo ya lo bajé o obtuve esa sombra y yo ya lo tengo esa sombra sobre el suelo. Y a partir de ahí, pues entonces yo veo qué sucede hacia una y hacia otra, hacia uno y hacia otro de los sistemas de referencia. Entonces, ahora yo tengo este ángulo phi. Y entonces, si yo quiero proyectar esta sombrita que yo ya alineé con este primer seno, pues hacia E1 es por el coseno de phi, que es este, en la dirección de E1. Y hacia el otro lado sería por el seno de phi en la dirección de E2. Y entonces yo ya encontré precisamente ese posición o ese vector, ¿sí? Ese vector que yo estoy encontrando. De esta manera, yo encuentro esta relación entre estos dos puntos y estas relaciones son las que físicamente tendremos por las articulaciones. No sé si quedó claro o hay duda de cómo se obtuvo esa expresión. Maestra, Dime. disculpe, ¿el seno es para proyectarlo en la parte de abajo, el que multiplica los dos componentes? Ándale, sí. Es cuando tú tienes esta varilla y este ángulo, pues para poderlo proyectar aquí, que finalmente sería esta sombra de acá, pues tienes que multiplicarlo por ese seno del ángulo teta para ahora sí tenerlo sobre este plano. Muchas gracias, maestra. No, gracias a ti por la pregunta. ¿Alguien más? Con toda confianza. Yo una pregunta nomás para verificar. Dime. Sí, dime. RQP, lo único que lo diferencia con lo que es el vector y con lo que es la magnitud es que la R está más negrita para vector. Sí, digamos que, ¿cómo se llama esto? Se me fue por nomenclatura o en cuestión de cuando trabajamos con vectores y mases, si tú te refieres a un vector, la literal que lo represente debe estar en negrita. Si tú te refieres a la magnitud, entonces no está en negrita.
Esa es la característica, digamos, en nomenclatura entre vector y, por ejemplo, un escalar. La magnitud es un escalar. Ah, ok. ¿Sí? ¿Y no hay otra nomenclatura? Es que capaz de que me equivoco en la notación. No, en general así es. Bueno, a veces también a los vectores, acuérdense que les ponen, por ejemplo, la flechita arriba. Hay libros que utilizan esta nomenclatura, ¿no? Ah, sí. Y entonces ya no ocupas hacer la negrita, sino con la flechita tú ya automáticamente sabes que es un vector. Ah, sí, sí, sí. Sí, sí, pero si un Gracias. día ves, por ejemplo, no, gracias a ti, si un día ves, por ejemplo, ahí en negrita y tú lees el texto, automáticamente van a decir, donde este es un vector, y dices, ah, sí, porque está en negrita. Pasa también con las matrices, por ejemplo. Usualmente las matrices van con letras mayúsculas y los vectores con minúsculas. Sí, gracias. ¿Sí? No, de nada, gracias a ti. Bien, entonces, para obtener primero, ya obtuvimos hasta ahí esta relación, ¿ok? Esta relación que encontramos entre estos dos puntos, que ya la definimos ahí como esa R, QP, Q diagonal P. Entonces, para obtener primero la velocidad, lo que vamos a obtener primero es la velocidad lineal. Y lo que queremos ver es cómo afecta la velocidad angular. ¿Ok? Lo que vamos a hacer entonces es obtener la derivada respecto del tiempo de estos, de los vectores que tenemos. Entonces, los vectores que teníamos, pues nosotros vamos a ver, bueno, los voy a poner aquí arriba. Bueno, están aquí abajo. Van a ser estos, a los que yo me refiero. Nosotros tenemos estos tres vectores en general, los podemos obtener. El vector Q, RQ, RP, más, o el otro vector que es el R que me relaciona a Q y a P, que partía o era la idea de la primera diapositiva, ¿no? Me voy a regresar. Donde tenemos aquí, ¿no? Que es en donde nos estamos basando, en que ese RQ, de aquí yo lo puedo encontrar si yo sé o yo tengo conocimiento de un vector a un punto P y también tengo conocimiento de un vector que me relacione esos dos puntos. Si ustedes observan, pues aquí nosotros lo que encontramos hace un momento es ese vector que me relaciona esas dos partículas, ¿no? O me da una relación entre ellas. Y entonces a partir, como yo ya conozco y conozco pues yo puedo obtener ese primero, ¿ok? Entonces, si yo quiero, como les mencionaba, conocer cómo afecta la velocidad angular, pues entonces yo voy a obtener la derivada respecto al tiempo de estos tres vectores que tenemos aquí, ¿sí? Entonces, bueno, insisto, de aquí, pues nosotros lo acabamos de obtener en la diapositiva anterior. Entonces, aquí nosotros podemos observar que BQ, o es la velocidad, el vector de velocidad de Q, pues representa a o también lo podemos ver de esta forma, a R punto de Q, yéndonos, digamos, a esta nomenclatura, ¿no? Pero ahí ahora le llaman, o lo ponemos como BQ. Y luego B superíndice P, pues sería, en este caso sería R punto de P. ¿Ok? Y la parte final, o toda esta parte de aquí, pues no sería otra cosa más que la derivada respecto del tiempo de RQP. ¿Ok? Entonces, esa sería la representación que tenemos. Ahora, vamos a considerar un punto importante, vamos a considerar que el movimiento ocurre en un plano. En este caso, el movimiento que vamos a analizar va a ocurrir en el plano E1, E2, o sea, el plano que se forma aquí abajo en el suelo, si lo queremos ver así, ¿sí? Ahí es donde se está generando el plano.
Por lo tanto, este ángulo θ pues es un ángulo constante, porque ahí no se está generando movimiento. Aquí vamos a partir de que nuestro movimiento solo se está sucediendo en un plano. Vamos a analizarlo en un plano el movimiento, ¿ok? Entonces, este ángulo es un ángulo constante. Y por lo tanto, la derivada de ese ángulo pues es 0, ¿sí? Ya que el único ángulo que sí varía pues es phi, ¿sí? Entonces, de ahí tenemos que si hacemos la derivada de nuestra expresión, pues de ahí tenemos que esta última parte pues nos queda de esta forma, porque lo que venía, me voy a regresar a la expresión anterior, lo que es esta parte de aquí, pues es un ángulo constante, por lo tanto es 0, ¿ok? Y entonces nada más derivamos lo otro que está ahí acompañando a este coseno, ¿ok? Y entonces de ahí se deduce pues esta expresión que tenemos aquí, ¿sí? Entonces repito, nosotros partimos, esta es la propuesta original, ¿sí? Donde decimos que yo puedo obtener ese vector RQ o conocer ese vector R de Q si yo conozco el vector RP y la relación que existe entre Q y P. Entonces, para poder precisamente obtener o analizar la parte de la velocidad lineal y ver cómo afecta la velocidad angular, pues entonces lo que vamos a hacer es hacer las derivadas respecto al tiempo de esta expresión, ¿sí? Donde nosotros en la diapositiva anterior encontramos esta relación que existe de este vector, nosotros ya lo encontramos. Entonces lo único que hacemos es hacer las derivadas respecto al tiempo. Entonces aquí la velocidad en Q pues es la derivada de esta o R punto de Q. Eso es igual a R punto de P, que es la velocidad en P, y finalmente lo que tenemos que hacer es la derivada respecto al tiempo de la relación que encontramos en la diapositiva anterior. Ahora, este análisis les mencioné que solo lo estamos, o la consideración que estamos haciendo es que estamos trabajando en un plano o vamos a analizar el movimiento que ocurre en un plano. En este caso vamos a analizar el movimiento asumir que el movimiento solo se puede visualizar o se genera en el plano E1, E2. Por lo tanto, el ángulo que varía es el ángulo phi y el ángulo θ es un ángulo constante. Entonces, al derivar mi expresión anterior, toda esta de aquí, pues esta parte de aquí es un ángulo constante. Entonces, yo hago las derivadas y entonces lo que me queda únicamente es esta expresión, ¿sí? ¿Dudas hasta ahí? De hecho, fíjense, acá no me fijé que aquí tengo la expresión anterior. Entonces, si derivo, aquí coseno, pues es menos seno es coseno, y esta última parte del coseno, pues esta es una parte constante, la derivada de una constante 0, y entonces ya no aparece en la derivada o cuando yo obtengo la derivada temporal. ¿Ninguna duda? No, maestra. Bien, gracias. Ok, ahora, para encontrar nuestra expresión final de lo que va a corresponder a encontrar la velocidad angular, porque es la velocidad que se está generando ahí, ¿sí? Vamos a recordar que el producto cruz, pues está dado, entre dos vectores, perdón, está dado por esta ecuación, así que ya la hemos trabajado. La magnitud del vector A por la magnitud del vector B por el ángulo, por el seno del ángulo entre los dos vectores, ¿sí? Entonces, esa ya es una expresión que hemos venido manejando. Ahora, la velocidad angular está definida de esta forma, ¿sí? Cuando estamos analizando el movimiento en un plano, ¿sí?
Y recordemos que en este caso la dirección es perpendicular al plano donde se está generando el movimiento. En este caso, pues sería hacia E3, porque yo parto o partimos de decir que nuestro movimiento se está generando en este plano, en el plano E1, E2. Por lo tanto, la velocidad, pues, la dirección de la velocidad, pues va a estar dada en la dirección del eje perpendicular a ese plano. Entonces sería en dirección de E3. ¿Okay? Y bueno, esta es la relación o la forma de representar específicamente para nuestro ejemplo, de cómo se representa esta relación. Sí, que eso es lo que ya habíamos nosotros obtenido. Ahora, considerando las características de movimiento, o lo que yo me refiero a que consideramos que el movimiento se da en un plano, como es el caso de lo que estamos viendo, resulta que la derivada del tiempo de cualquier vector se puede encontrar precisamente utilizando el producto cruz, ¿sí? Bajo estas características que el movimiento se está generando en un plano. Y entonces, si ustedes observan, pues aquí yo, de la expresión anterior, pues yo tengo la velocidad EQ o BQ es igual a la velocidad de P perdón, la derivada que yo les había dicho, ¿sí? De esta relación. Entonces, si consideramos ahora lo que les mencionaba, que esa derivada respecto al tiempo de cualquier vector la podemos encontrar, bajo estas condiciones la podemos encontrar utilizando el producto cruz, pues entonces esto lo vamos a sustituir por esta parte de aquí, ¿sí? Entonces, quiere decir que esta velocidad en Q va a ser igual a la velocidad de P más el producto cruz, ¿sí? Este producto cruz, ¿ok? Entonces, ahí nosotros podemos analizar exactamente o podemos empezar a ver cuáles van a ser nuestras componentes, ¿ok? Ahora, más bien lo que tenemos que hacer es ver cómo vamos a definir nuestras componentes para poder realizar ese producto cruz con base en la información que nosotros tenemos, ¿eh? Y entender entonces de dónde sale precisamente esta parte, ¿ok? Entonces, veamos. La relación entre el producto cruz y la ecuación esta resultante, esta que yo les acabo de mencionar, pues se da de la siguiente manera. Si observamos precisamente esta expresión que tenemos aquí y la expresión que nosotros, todo lo que tenemos, pues podemos empezar a ubicar todos estos elementos. Aquí esta es ya desarrollada, ¿no? De esta parte de aquí la tengo yo desarrollada, que es la anterior que habíamos tenido, para no tener que regresar. Entonces, para el caso de la velocidad angular, su magnitud es la derivada del ángulo respecto del tiempo, ¿sí? Entonces, aquí la velocidad angular, en el caso de la velocidad angular, la magnitud es la derivada del ángulo respecto al tiempo. Entonces, aquí tendríamos esta parte de la magnitud de A. ¿Ok? La magnitud del segundo vector, pues corresponde, el segundo vector, digamos, que va a estar involucrado, pues es esta, que es la magnitud de B, que es esta parte, esta relación que nosotros habíamos obtenido. Después tenemos que es el ángulo entre los dos vectores, el ángulo que existe entre ellos, y pues aquí es el seno de teta, y pues aquí tengo yo mi ángulo, que es el seno de teta, ahí está tal cual. Y finalmente tengo la dirección. Y entonces esta parte es la que me dice la dirección del vector, que sería perpendicular, al producto de los dos vectores. Entonces ahí tengo yo la parte de la dirección, ¿sí?
Y esto es debido, o esta queda así, debido a que si ustedes observan en el vector o la representación que tiene, no coincide con algún eje en particular, sino que queda en el espacio, ¿no? Ese vector. Entonces no está alineado, vamos, con algún eje en particular. Por eso tiene esas proyecciones. Entonces, siempre que se tenga un movimiento en el plano o en un plano donde únicamente va a variar sobre ese plano de manera articular o angular, pues entonces podemos utilizar esta fórmula o esta expresión del producto cruz para poder calcular las velocidades entre un punto y otro. ¿Ok? Es decir, para conocer la velocidad en Q, necesitamos conocer la velocidad de P y la relación o el vector que relaciona ambos, ¿sí? Y entonces, digamos que esto ya nos va a ayudar a saber cómo se está moviendo el otro segmento del cuerpo. ¿Ok? Entonces, aquí, en lugar de nosotros calcular, digamos, la derivada respecto del tiempo de esta parte, pues lo que nosotros vamos a hacer es sustituirlo o aplicar un producto cruz. Y de esa forma nosotros vamos a obtener esa derivada que nosotros estamos buscando. ¿Ok? A lo mejor es un poco abstracto lo que estamos viendo ahorita, o a lo mejor no relacionan, pero con el ejemplo vamos a ver a qué me refiero. Digamos, ese punto o eso que le llamamos P y le llamamos Q, se van a convertir en segmentos del cuerpo, ¿sí? Y entonces lo que yo quiero es encontrar esa relación que existe entre ellos y que al final de cuentas la relación entre los segmentos o las velocidades entre los segmentos van a influir en la velocidad de todo el cuerpo. ¿Okay? Era como hablábamos de la gimnasta. Cuando la modelamos como una barra sólida, nosotros despreciamos que entre sus articulaciones, ¿sí? Las articulaciones que estén trabajando para realizar ese movimiento, no existe una flexión, o sea, que es suficientemente fuerte para comportarse como una barra rígida, ¿ok? Sin embargo, esos pequeños movimientos que puede haber entre las articulaciones finalmente van a influir en el movimiento de toda la gimnasta, ¿ok? Esas relaciones de velocidad angular entre sus segmentos, ¿sí? Son las que van a influir en su movimiento. Entonces, hacia allá es a donde vamos. Ahora ya no tenemos una única barra, ¿sí? Sino ya tenemos segmentos que están unidos a través de una articulación y que esa articulación o esos dos segmentos al estar unidos, pues entre ellos hay un ángulo y ese ángulo va a estar variando o es un ángulo que va a estar en movimiento y entonces por el tipo de articulación pues va a producir una velocidad angular. Y eso es lo que nosotros estamos analizando, ¿ok? De cómo encontrar la forma de ahora no considerar una sola barra, sino entonces considerar segmentos, que puede ser dos segmentos o más segmentos, y que al final de todo el movimiento, pues veamos la influencia que tiene cada uno de ellos para el movimiento total. Por ejemplo, me voy a regresar a la parte de la gimnasta. Por ejemplo, quizá lleguemos a la conclusión de que, es que si tú tienes cierto, entre estos dos segmentos, no sé, entre este de aquí y este de aquí, generas tal movimiento o generas tal flexión y con tanta velocidad, es muy posible que a lo mejor logres que toda tu velocidad sea mayor o logres frenarte. O a lo mejor si tú entre este segmento y considerando una articulación,
no doblas tanto, puede ser que aumentes la aceleración. Eso es lo que estamos buscando. El análisis de o encontrando las expresiones que nos ayuden a definir hasta este momento las velocidades entre los segmentos. Y entonces después ver cómo todas esas velocidades entre esos segmentos me van a aportar para la velocidad del cuerpo o la velocidad final. ¿Ok? Entonces, eso es lo que estamos partiendo de aquí. Por eso ahora decimos, ok, yo necesito una relación. Aquí, digamos, los segmentos a los que me refiero son el segmento P y el segmento Q. Esa es la relación que existe entre esos segmentos. Ahora lo seguimos llamando como partículas, pero ya nos vamos a ir hacia la definición de segmentos, ¿ok? Y entonces yo encuentro esa relación y entonces me voy a analizar las velocidades, pero para analizar las velocidades, en el caso de esa relación, pues yo tendría que hacer esa derivada. Pero si nosotros consideramos que es un movimiento que se está generando en un plano, entonces esa derivada yo la puedo obtener a través del producto cruz. Y entonces definir de esta expresión que yo obtuve aquí, pues cuál es cada uno de los elementos para yo poder implementar mi producto cruz. Y entonces yo ya veo cómo este término, pues va a ser la magnitud de ese vector o de uno de los segmentos, la magnitud de A por la magnitud de B por el seno del ángulo entre ellos dos. Y entonces el ángulo entre ellos dos es porque era lo que yo les decía. Aquí tenemos que no cae alineado a alguno de los ejes, sino que ya observamos que esta sombrita de aquí, sí, tiene componentes hacia E1 y hacia E2. Por eso la dirección, pues, queda de esa manera. Bien. Entonces, analizando esto, ahora vamos a considerar, vamos a empezar a darle un poquito más de forma. Vamos a considerar que tenemos un cuerpo que se mueve en un plano, ¿sí? Bajo las características que estábamos diciendo, ¿sí? Vamos a analizar un plano. Se tiene un ángulo phi, ¿sí? Aquí está denotado el ángulo phi, ¿sí? Que genera dicho movimiento. Vamos a considerar un ángulo positivo cuando se mide en dirección contraria al movimiento de las manecillas del reloj, que esto también ya lo habíamos platicado. Y va a ser un ángulo negativo cuando se mueva en sentido de las manecillas del reloj, ¿sí? Esa es la consideración que vamos a hacer para lo que son medir los ángulos o los ángulos que vamos a tener ahí, ¿sí? Entonces, bueno, ya habíamos visto que omega es la velocidad angular, entonces esa velocidad angular va a ser positiva, ¿sí? Si tenemos esta consideración, ¿sí? Que gira en sentido antihorario. Esa velocidad angular va a ser negativa, ¿sí? Gira en sentido horario, ¿sí? La velocidad angular va a variar respecto al tiempo, pero no va a variar respecto a otro punto que está dentro del mismo cuerpo, del cuerpo rígido, ¿ok? Ya que el cuerpo rígido se moverá a la misma velocidad angular. Y también vamos a decir que entonces para poder determinar la velocidad en cualquier punto del cuerpo rígido, pues ¿qué necesito saber? Pues necesito saber dos cosas. Habíamos dicho que esta es negrita. Aquí tenemos, ya lo vamos a trabajar como el producto cruz. ¿Sí? Entonces, ¿qué necesito saber? La velocidad en un punto, o en un punto P, como lo dicen ahí, o en un punto dentro del cuerpo rígido y su velocidad angular y el vector que me relacione, que me lleve de un punto a otro. Eso es lo que yo necesito saber para poder determinar la velocidad angular en cualquier punto de ese cuerpo rígido, ¿sí? Entonces, vamos a ver, vamos a implementar esto. Este análisis, ya habíamos hecho un análisis, pero había sido un análisis demasiado general, ¿sí? Habíamos hablado sobre el salto vertical,
¿sí? En ese momento lo que hicimos fue despreciar lo que sucedía entre sus articulaciones. No nos importó, nos centramos en, como decía, un análisis mucho más ideal. Pero en este caso ahora lo que vamos a considerar son 4 masas, ¿ok? Como masa, pues entendemos todas las barras completas en las mediante las cuales estamos modelando a nuestra persona que va a saltar. Permítanme un minutito. Bien, entonces ahí si ustedes observan tenemos la masa 1, la masa 2, la masa 3 y la masa 4. Cada una de estas masas están relacionadas por los movimientos de 3 articulaciones, ¿ok? Que son el tobillo, o aquí tenemos una, ¿sí? La parte del tobillo, la rodilla y la cadera. ¿Ok? Y bueno, arriba lo que tenemos es el centro de masa, que es la parte superior del cuerpo. ¿Ok? Entonces, vamos a considerar que solo estamos analizando en un solo plano, en un plano el movimiento, ¿sí? En el plano sagital. Entonces, lo único que vamos a ver pues son los movimientos de flexión, extensión del tobillo, la rodilla y la cadera. ¿Ok? Pero ahora sí, la diferencia es que ahora sí vamos a considerar esas articulaciones y esos segmentos, ¿sí? Nuestro modelado ya los va a incluir. Bien, entonces, primero vamos a considerar que tenemos ese muñequito que teníamos antes, pues lo vamos a convertir en un diagrama de cuerpo libre, ¿sí? Y este es nuestro diagrama de cuerpo libre, ¿sí? Ahí tenemos ya nuestras barras, nuestras masas, ¿sí? Y ahí, bueno, está el centro de masa, que ahí está la gravedad del mg en la dirección que está. Tenemos nuestro sistema de referencia que siempre utilizamos para poder, valga la redundancia, hacer la referencia a lo que estamos encontrando. Y bueno, están los ángulos entre nuestros segmentos ya ahí etiquetados, ¿sí? Entonces, si ustedes observan, bueno, aquí esta sería una de las articulaciones, esta sería otra de las articulaciones, esta de aquí es otra de las articulaciones y pues tenemos nuestro centro de masa. Tenemos esos movimientos angulares que si ustedes observan se miden a partir de la horizontal. Entonces tenemos Phi F o Phi L, Phi T y Phi C. ¿Ok? El signo que ya tienen ahí asignado, pues es por esta convención que nosotros habíamos hablado. Si el signo va a favor de las manecillas del reloj, perdón, si el ángulo abre a favor de las manecillas del reloj, pues es un ángulo negativo. Si el ángulo abre en contra de las manecillas del reloj, pues es un ángulo positivo. Y por eso aquí vemos, aquí este ángulo, por ejemplo, el primero, pues abre hacia allá. Y entonces va en sentido de las manecillas del reloj, entonces ahí ya sabemos que es un ángulo negativo. Este ángulo, si se fijan, abre hacia acá, entonces va en contra de las manecillas del reloj, es un ángulo positivo. Mismo caso para este y mismo caso para este. ¿Okay? En este caso, para este primer análisis, no vamos a considerar las fuerzas, ¿ok? Vamos a hacer un análisis de tipo cinemático. Aún no vamos a meter las fuerzas, nos vamos a ir poco a poco, ¿ok? Entonces, ahorita esas ahí están, las vamos a utilizar en los siguientes análisis, pero por un momento esas no nos interesan, ¿sí? Entonces, si hablamos de un análisis cinemático, recuerden que la cinemática es la que analiza el movimiento sin importar las fuerzas que lo provocan, ¿ok? Por eso ahí no usamos las fuerzas. ¿Qué es lo que sí usamos? Pues necesitamos las dimensiones, ¿sí? Las dimensiones de los segmentos. Acuérdense, en la parte de la cinemática directa y todo esto, lo que usamos nosotros es las dimensiones, ¿sí? Y aquí a nosotros nos dicen las dimensiones. Por ejemplo, aquí, la LF, la longitud del pie es de 27 centímetros, dice LL, longitud del tobillo, a las rodillas de 48 centímetros,
LT, la longitud de la rodilla a la cadera son 50 centímetros. Y LC es la longitud de la cadera al centro de masa, que son 28 centímetros, ¿sí? Ahí nos dan la masa, pero pues la masa de toda la persona es de 68 kilogramos, pero por el momento no la necesitamos, no es de nuestro interés, ¿ok? Entonces vamos a trabajar con eso. Ah, bueno, y las letras aquí, la A, K, H y C, pues son los términos en inglés, ¿no? Aquí tobillo, ankle, cadera, perdón, rodilla, knee, H es la cadera, hips, y bueno, C es centro de masa. Así es como, por eso pusieron esas letras, pero es irrelevante, nada más para mencionarlo. Bien, entonces, siguiendo con las relaciones, supongamos, porque esto ya no lo dan a nosotros, pero ¿de dónde saldría? Bueno, vamos a suponer que mediante alguna técnica, ¿sí? Marcadores y visión por computadora, ¿sí? Digamos que alguien puso algunos marcadores en las articulaciones y de alguna manera se obtuvieron las imágenes, ¿sí? Y analizaron cómo sería el movimiento de inicio de salto, ¿sí? Y se obtuvieron los valores de inicio de los ángulos, ¿sí? Entonces, si se fijan, aquí es cuando T es igual a 0, quiere decir que eso es la persona cuando va a empezar a saltar, o sea, cuando se agacha y a partir de ahí va a estirar, ¿ok? Entonces, los valores de inicio de esos ángulos en T igual a 0, pues los obtuvieron de 23 grados, 43 y 66, ¿sí? Si se fijan en esta primera imagen, el pie está completamente alineado o está sobre el suelo, si no tiene ningún ángulo, ¿ok? Y también lo que hicieron fue obtener el valor de los ángulos justo antes del despegue del suelo, ¿ok? Y entonces la persona llegó a esta configuración y llegó a esta configuración en un tiempo de 0.02 segundos. Y en ese momento los ángulos fueron ya de 23 grados, ahora sí ya había un ángulo en lo que es la planta de nuestro pie y la tierra o la superficie, de 23 grados, otro 43, 43 y 52. ¿Ok? Entonces, de alguna manera se midieron esos ángulos, ya no los dan. Ahora, lo que hicieron es, utilizando un modelo de dinámica inversa, pues llegaron a la conclusión de que estas expresiones son las funciones que representan ese movimiento angular de ir de la primer postura, o sea, esta, a ir a la segunda postura, justamente un instante antes de que despegara la persona, se despegara lo que es del suelo, ¿sí? Nosotros nos vamos a quedar por el momento con esta representación de estas expresiones, ya después vemos el análisis de ellas, nosotros vamos a quedar con estas, ¿sí? Y esas representaciones son ese modelo que nos dice el cambio entre estas dos posturas. Así es como se modelaron, ¿ok? Y entonces, si ustedes observan, pues está el ángulo F, bueno, superíndice F, L, T y C. Ahí ya no los están marcando, ¿ok? Bien. Ahora vamos a calcular las velocidades angulares, porque es lo que nos interesa. Nosotros ya sabemos la longitud de los segmentos, ¿sí? Nosotros ya sabemos estos ángulos de un inicio a un fin entre ese modelado que nos acaban de dar, ¿sí? Y lo que veníamos analizando era precisamente, o lo que queremos encontrar, es esa relación que existe o esa velocidad angular que existe entre dos segmentos y que al final de todo, pues todas ellas suman para la velocidad lineal que se genere, ¿ok? Porque si se fijan, en cada articulación se generan velocidades angulares, pero la suma de todas ellas nos provoca una velocidad lineal, o sea, la que genere la persona, ¿no? Bien.
Entonces, vamos a calcular esas velocidades angulares, perdón, y nosotros sabemos que, bueno, nosotros aquí tenemos estas expresiones, ¿sí? Que son los desplazamientos angulares de este movimiento, que son, aquí nosotros tenemos pues estas de aquí, que a nosotros ya nos habían dado, ¿sí? Entonces vamos a decir que para este caso, por ejemplo, la velocidad angular de F, sí, pues es lo mismo o es igual a la velocidad o a la derivada de phi, del ángulo phi de F o de ese segmento que está marcado como F. Si nos vamos hasta acá, pues sería este de aquí. ¿Sí? A ese es al que se refiere. Creo que me pasé. No, sí es el siguiente. Sí. Ok. Y lo mismo es para cada caso. ¿Sí? Aquí tendríamos nosotros, ay, perdón. Esta sería la velocidad angular de L. Aquí tendríamos la velocidad angular de T. Y aquí tendríamos la velocidad angular de C. ¿Ok? ¿Hasta aquí dudas? No, maestra. ¿No? Bien. Entonces, las derivadas respecto al tiempo, pues, si hacemos la derivada de cada uno de ellas, pues nosotros podemos encontrar estos resultados. ¿Sí? Nosotros tenemos estas expresiones y lo que vamos a hacer es derivarlas. La primera, por ejemplo, el ángulo o phi de F es igual a menos 2D. Yo la derivo y entonces tengo a menos 2 en la dirección de E3. ¿Por qué en la dirección de E3? ¿Alguien me puede decir por qué en la dirección de E3? Porque las velocidades angulares siempre son perpendiculares al plano donde se realizan. Exactamente, muchas gracias. Así es, porque estamos hablando que el movimiento se está generando en el plano E1, 2, entonces mi velocidad angular va a estar en el plano, en el sistema, en el eje 3, perdón. Entonces, cada una de ellas, pues las vamos a derivar. ¿Sí? Derivamos esta, la phi L, phi T y phi C. Entonces, al derivarlas, pues nosotros obtenemos estas expresiones y ahí estamos obteniendo las velocidades angulares para cada una de ellas. Entonces, si nosotros observamos, podemos ver que en el caso del pie y el centro de masa, ¿sí? Que es este caso de aquí y este caso de aquí, las velocidades angulares van a ser constantes, ¿ok? Para estas dos, ¿sí? Pero para el caso de estas otras dos, ¿sí? Las velocidades angulares están variando o pueden variar respecto al tiempo, ¿ok? Entonces, para el caso de estas de los extremos, del pie y el centro de masa, da igual donde se analice, su valor siempre se va a mantener constante, pero no para el caso de lo que son estas otras dos. En el caso no. Ahí sí nosotros podemos encontrar su valor instantáneo si sustituimos los valores específicos de T. O sea, yo quiero saber en T igual a tanto, quiero saber cuál es la velocidad angular. Yo sustituyo el valor de st o en ese instante, que es el valor de T, y entonces a mí me dice o me va a dar el valor justo en ese momento de esa velocidad angular. Entonces, nosotros analizando esto, pues nuestra T, o esta parte de esta velocidad angular, pues es en 0.02 segundos. Entonces, si nosotros sustituimos el valor de T, ese valor, ¿sí? Nosotros vamos a encontrar la velocidad angular a la que despega del suelo, o a un instante en el que, antes de que despegue, ¿sí? Y bueno, aquí tendríamos nosotros justamente esas
velocidades angulares de cada uno de los segmentos. Entonces, decíamos que si yo conozco la velocidad en un punto y la puedo ir relacionando con el siguiente segmento, ¿sí? Si conozco su velocidad angular y el vector que relaciona a ambos segmentos, pues entonces yo puedo obtener esto, ¿sí? Entonces, si se fijan hasta aquí, ¿qué obtuve? Me regreso. Yo tengo este modelo, a mí ahorita me lo están proporcionando, donde me dice o me modela precisamente desde un instante cero hasta un instante justo antes de que despegue, de que se despegue del suelo. ¿Qué es lo que a mí me interesa saber? Pues es esa velocidad angular. Bien, entonces yo obtengo las phi de cada uno de los segmentos o esos ángulos, los derivo para obtener la velocidad angular y entonces yo observo que hay dos segmentos que esa velocidad angular es constante. Sin embargo, hay otros dos que sí su velocidad va a ser diferente de acuerdo al instante en el que se presente, ¿sí? Ahora, a mí me interesa saber la velocidad angular que obtuvieron aquí, justo en el momento, en el despegue, ¿ok? Entonces, lo que hago yo es sustituir ese valor en esta t, o el valor de t. Y entonces, en t igual a 0.2 segundos, y entonces yo puedo encontrar la velocidad angular de cada uno de esos segmentos. ¿Ok? Bien. Entonces, vamos a tomar ahora un punto. Me voy a regresar a la figura. Aquí. Vamos a tomar un punto P y un punto Q. ¿Sí? Y así me podría ir yo recorriendo todo mi segmento. Por ejemplo, yo puedo decir que, imagínense aquí tengo yo mis puntos. ¿Sí? Aquí tengo yo esos puntos donde yo los puedo poner. ¿Sí? Y entonces, ¿qué puedo tener? Pues yo puedo encontrar ahí, puedo decir, tengo un punto P y este es mi punto Q. Y luego en el siguiente segmento, este será mi punto P y este de acá será mi punto Q. Y así me puedo ir yo recorriendo todos mis segmentos, ¿ok? Tomando un punto P y luego un punto Q, ¿sí? Y encontrando la relación que exista entre ellos hasta que yo termine de recorrer, ¿sí? Entonces aquí, ¿cuál sería la velocidad inicial, por ejemplo, aquí? ¿Sí? De este primer punto, de P a Q, de estos primeros de aquí. ¿Cuál ustedes creen que sería esa velocidad inicial en esta parte? En el primer punto. ¿Quién me dice? ¿Cuál creen ustedes que sería la velocidad inicial de este? No puede ser 0, ¿verdad? Es 0. De hecho, es 0. Porque inicia en reposo. Estamos tomando este. ¿Sí? Es 0. Va a empezar a variar el ángulo. O sea, al inicio, lo inicial va a estar en reposo. Y luego va a empezar a variar el ángulo y entonces va a cambiar esa velocidad. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, ahí parte en reposo y luego empieza a variar el ángulo y, por ejemplo, llegaríamos a este. ¿Sí? Va a empezar a variar y entonces es cuando empieza a generarse esa velocidad. Entonces, para este primer segmento, ¿sí? Lo que es por ejemplo, aquí tenemos P y Q, ¿sí? Vamos a hacer la representación. Pues, ¿qué es lo que tenemos? Vamos a utilizar
o nos quedaría representada así. Y ahorita vamos a ver exactamente cuál es en todo, ¿sí? Entonces, aquí lo voy a volver a dibujar para no tenerme que estar regresando. Aquí tengo E2. Aquí tengo E1. Este dice allá que es, creo, de 23 grados. Ajá. Ay, perdón. Este es de 23 grados. ¿Sí? Este es A. Y este es mi segmento. Bien. Entonces, si nosotros observamos, nosotros lo que vamos a evaluar es para el caso cuando t es igual a 0.2 segundos. Recordemos que estamos en el caso de 0.2 segundos, que es precisamente lo que acabamos de ver. Entonces, en esta, lo que recuerden, lo que en esta postura, nosotros sabemos que la persona no ha despegado, ¿ok? Está todavía haciendo contacto con el suelo, ¿ok? Ahí está. Entonces, el primer punto de interés, pues va a ser este punto A. Me regreso y vamos en esta parte, justo en esta parte de aquí. Esto es lo que estamos analizando. Este de aquí, ¿ok? Entonces, ¿qué es la parte del tobillo? Que ahí tengo mi segmento. Bien. Entonces, para encontrar esa velocidad en ese tobillo, pues yo uso esta expresión de BA, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que tengo? Bueno, lo primero aquí es la velocidad inicial o la velocidad en el origen, que es sería 0, mi primer velocidad para este caso. Entonces, aquí le voy a poner, por ejemplo, B0, ¿sí? para referenciar a velocidad inicial. Después dice que es más o es esa velocidad en ese punto, ¿sí? Que le llamamos punto P, pero ahora va a ser el origen en este aquí. Entonces vamos a decir que es la velocidad inicial es 0. Y luego la siguiente pues sería omega más omega, ¿sí? Y entonces ahí necesitamos esa velocidad que teníamos ahí. Y entonces, derivado de esto, me dice que esa velocidad es de menos 2 en la dirección de E3. Esa velocidad en ese punto, ¿sí? Y entonces, esta es la velocidad en F. Y luego me dice que es el producto cruz. ¿Por quién? Todo esto es esta relación que encontramos de P a Q. ¿Ok? Y entonces aquí, punto 27, pues viene siendo la longitud que tenemos nosotros, que ya nos había dado acá nuestro problema. La longitud del pie es de 0.27 centímetros. Y entonces ahí está los 0.27 de la longitud del pie. Y bueno, esta es la proyección, pero ahora sustituyendo el valor del ángulo en el sistema de referencia E1 y E2. Y entonces, al hacer nosotros el producto o toda la operación, pues llegamos a esta expresión de esa velocidad en A o de ese primer segmento. No sé si hasta aquí hay duda sobre lo que tiene esa expresión ya como tal.
A ver. Si me voy a cambiar el color de la pluma para que ahí no nos haga ruido. El punto que estamos analizando, no, se parece mucho. En azul, yo creo. Bien. El punto que estamos analizando es este. Ese es el de interés. Nosotros aquí tenemos nuestro sistema de referencia, ¿sí? Donde decimos que tenemos E2 hacia arriba, E1 hacia este lado. ¿Ok? Aquí tenemos nuestro ángulo de 23 grados, ¿sí? Entonces, esta longitud de aquí, ¿sí? Pues es la longitud del pie, que a nosotros nos dicen que es de, ya me pasé, aquí está, le voy a poner punto 27, que es la que tengo aquí de punto 27, 0.27. ¿Sí? Y entonces yo tengo ese punto 27 y si yo encuentro sus componentes, pues hacia E1, si se fijan, es este punto 27 por el coseno de los 23 grados hacia E1. ¿Ok? Y hacia E2 sería punto 27 por el seno de esos 23 grados. Entonces, eso es lo que yo tengo aquí. Es esto, ¿sí? Este es el punto 27. Entonces, yo digo, hacia E1 es el punto 27 por el coseno de los 23 grados, pero este es negativo porque se va hacia la parte negativa de E1. Y hacia acá tengo el punto 27 por el seno de los 23 grados en dirección de E2. Si factorizo, pues me queda punto 27 por la dirección. ¿Sí? La velocidad angular de esa parte del pie, pues yo la obtuve anteriormente y la obtuve justo en este tiempo. Y la velocidad inicial de este punto es 0 porque está unido o está todavía tocando la tierra, entonces no tiene ninguna velocidad, está fijo. ¿Dudas hasta ahí de esta primera ecuación? No, maestra. ¿No? Ok. Ahora, ya tenemos esa expresión. Vamos y ya obtuvimos esta velocidad. ¿Sí? Vamos por la siguiente, que es la que está, voy a revisar al dibujo que tiene las literales, a esta. Y ahora me interesa la relación que tienen esas dos. Ahora voy a obtener lo correspondiente a este y a este. ¿Sí? Y entonces, como yo les decía, ahora vamos a recorrer su punto. El punto que tenemos ya no es el que está aquí en el origen, sino es este a este. ¿Sí? Yo tengo la longitud de este segmento también y tengo el ángulo que existe entre ellos. Y entonces, y también tengo la velocidad angular de este segmento. Y entonces, si se fijan, aquí como velocidad inicial, ¿quién es? Pues es la velocidad del segmento anterior, o sea, esta. Esta ahora es mi velocidad inicial, ¿sí? Bueno, lo voy a poner aquí arriba. Aquí estoy analizando este otro segmento, pero ahora estoy en este. ¿Sí? Entonces, de este punto, la velocidad inicial es esta, ¿sí? O del segmento anterior. Y entonces hago exactamente lo mismo, más, y tengo mi velocidad angular, producto cruz, y ahora tengo este de aquí y lo descompongo. Y luego me voy al tercero, entonces tengo mi otro segmento. De aquí voy hacia el otro segmento y hago exactamente lo mismo. ¿Cuál es mi velocidad inicial? Pues ahora va a ser esta.
Y así me voy recorriendo hasta llegar al final. Y entonces voy a obtener esa velocidad, ¿sí? De lo que es la velocidad de cada uno de estos puntos, de estos segmentos. ¿Sí queda claro de dónde salen esas expresiones? El análisis, cómo se hace entre los segmentos. Sí, maestra, sí queda claro. Ok, gracias. Bien, a ustedes se les queda comprobar esas expresiones. ¿Y qué les voy a pedir? Les voy a pedir, porque estos análisis entre segmentos los vamos a seguir haciendo con otro tipo de sistemas. Aquí lo importante es que ustedes entiendan el concepto de dónde sale cada uno de los elementos. Si se fijan, nosotros partimos de aquí, ¿ok? De la idea de ahora considerar ya no barras rígidas de todo el cuerpo, por ejemplo, donde entre esa barra rígida puede haber articulaciones que estén generando movimientos y que estén influenciando el movimiento de todo el cuerpo, ¿sí? Que es el caso de la gimnasta. Ahora la idea es analizar entre segmentos, encontrar esas velocidades angulares entre los segmentos que a final de todo te van a influir en la velocidad lineal que se genere. Bien, entonces partimos de aquí y de decir, si yo conozco la velocidad o si yo conozco un vector hacia un punto y conozco la relación entre ese punto y cualquier otro, puedo encontrar la relación entre el origen, por ejemplo, y ese otro punto. ¿Ok? Entonces partimos de encontrar. Se supone que ya tengo ese conocimiento de ese vector a un punto. Ahora me interesa encontrar la relación de ese punto Q, de ese punto P, perdón, con otro punto Q, cualquiera. Y entonces, mediante esta imagen, o mediante este análisis, perdón, y esta figura, yo encuentro esa relación, ¿sí? Esa relación tridimensional que puede existir entre los dos. Los puedo relacionar mediante esa expresión, ¿sí? Ahora bien, a mí lo que me interesa son obtener las velocidades. Entonces, para obtener las velocidades, yo necesito hacer las derivadas. Y entonces, derivo respecto del tiempo. Y ahí es donde yo considero que el movimiento, una consideración importante es que el movimiento se genera en un plano. Únicamente estamos analizando el movimiento en un plano. Y entonces solo uno de los ángulos, ahí hay dos ángulos que están presentes, pero solo uno de ellos es el que está generando ese movimiento. ¿Ok? Entonces el otro se considera un ángulo constante y de ahí que al derivar pues nos queda esa expresión para esta relación entre los dos puntos. Ya de ahí, considerando que tenemos un movimiento en un plano, pues nosotros podemos encontrar esta velocidad o esta derivada, perdón, a partir de lo que es el producto cruz. Y entonces vemos cómo se relaciona cada uno de los elementos que tenemos con la definición de producto cruz. ¿Sí? Y esto es lo que nos va a ayudar. Y entonces, o a relacionar lo que nosotros tenemos y cómo lo vamos a implementar. Y entonces, ahora vamos a ver un ejemplo. Entonces, ya consideramos segmentos, ¿no? Tenemos ahí un cuerpo en general, ¿sí? Que está formado por segmentos y que esos segmentos también hablamos de un ángulo, ¿sí? Y ese ángulo estamos definiendo cuándo va a ser un ángulo positivo y cuándo va a ser un ángulo negativo. Y entonces ahí hacemos esas consideraciones. Entonces dice ahí que conociendo la velocidad de un solo punto en un cuerpo rígido y su velocidad angular, podemos determinar la velocidad de cualquier otro punto en el cuerpo rígido. Y entonces nos vamos al caso del salto vertical,
¿sí? Donde analizamos obviamente solo un plano, ¿sí? Y nos dan lo que son el diagrama de cuerpo libre. Vamos a considerar ahora los segmentos que tenemos ahí y las articulaciones que observamos. Son 3 articulaciones y son 4 segmentos, donde ahí ya nos dice la longitud de cada uno de los segmentos. Aquí estamos haciendo un análisis cinemático, es decir, no nos importan las fuerzas que producen el movimiento, más adelante las veremos, ahorita no. Y entonces nos dicen que de alguna manera hicieron el análisis y lo que hicieron fue encontrar ¿cómo se llama? Las ecuaciones dinámicas, ¿no? O las ecuaciones que representan ese movimiento. Partimos de un tiempo cero cuando la persona se prepara para el salto y miden los ángulos justo antes de que se despegue la persona de la Tierra, ¿no? Que ellos dicen que fue en 0.2 segundos y tenemos los ángulos, qué valores obtuvieron. Entonces, a partir de eso, pues yo lo que hago es obtener mi velocidad angular. Y entonces la velocidad angular, pues es la derivada del ángulo que nosotros ya tenemos, ¿ok? Y aquí están mis expresiones, ¿sí? Que me están dando, ¿sí? Es estas que se obtuvieron a través de la dinámica inversa y nos quedaron en función del tiempo. Entonces, al derivar esas expresiones, pues yo obtengo lo que se conoce como velocidad angular. Y entonces, si yo especifico, pues desde aquí yo puedo ver que hay 2 de ellas que siempre se van a mantener constantes independientemente en el momento que se hagan ese análisis, esas tienen ese valor. Pero hay 2 de ellas que sí están variando, la velocidad va a variar, ¿ok? Y va a variar y nosotros lo que nos interesa es justo ese último momento, ¿sí? Antes del despegue. Entonces, si sustituimos el tiempo, pues nosotros encontramos la velocidad angular para cada uno de los segmentos que se llegó a obtener justo en ese tiempo. Esas fueron las velocidades que tenía cada uno de los segmentos. Y entonces, ahora analizando el salto vertical, pues hago ya obtuve las velocidades angulares que yo requiero, ¿sí? Para mi expresión, para poder encontrar lo que es la velocidad de los segmentos y entonces los empiezo a analizar. Y recordando que ahí tenemos, aquí yo le puse velocidad inicial, ¿no? Pero es lo que teníamos ahí o en las expresiones lo que manejábamos como la velocidad en un punto, ¿sí? O la velocidad de Q, ¿sí? Es igual a la velocidad en un punto, aquí es la velocidad de A, ¿sí? Yo quiero saber la velocidad es igual a la velocidad de en un punto más la velocidad angular producto cruz con ese vector de relación entre los 2 puntos. Entonces, el caso de esa velocidad en el primer punto, pues yo aquí estoy analizando pues es 0, ¿sí? Más la velocidad angular que yo ya obtuve, que aquí ya la sustituyo, producto cruz por el vector que me relaciona a estos 2 puntos. Aquí tenemos el P y el Q, que también así lo podíamos ver. Y esa relación por quién está dada, pues es la longitud o la distancia entre ellos, en este caso 0.27, y lo descomponemos hacia lo que es el plano. Y entonces ya lo obtenemos. Hacemos las expresiones, el álgebra correspondiente y obtenemos esa velocidad en A. Y así nos vamos para cada uno de ellos. Ahora, en el siguiente segmento, esta velocidad que yo aquí puse como velocidad inicial, pues sería la de este punto. Y la velocidad en este punto, ya la obtuvimos, que es esta, la velocidad en A. Entonces, en el siguiente, pues esta sería mi velocidad inicial o la velocidad en este punto. Anteriormente era acá y era 0. Ahora aquí ya lleva una velocidad y yo ya la obtuve. Y es la que sustituyo acá. Más la velocidad angular que yo ya obtuve, producto cruz, ¿sí? Con el vector que relaciona con el que sigue. Y obtengo la velocidad ahora en K. Y me sigo recorriendo mi estructura,
¿sí? Y ahora tomo este segmento de aquí, ¿sí? Y entonces la velocidad del primer punto pues va a ser la velocidad en K que yo ya obtuve. Y vuelvo a hacer lo mismo y obtengo la siguiente velocidad que es en H. Y lo mismo hago para analizar de aquí a aquí, pues la primera velocidad es la velocidad que obtuve en H y luego hago lo siguiente, ¿ok? Y así voy obteniendo las velocidades para cada uno de esos puntos, que son los puntos de análisis que a mí me interesa conocer. Entonces, ¿qué se les queda a ustedes? Volver a analizar todo, hacer las expresiones, hacer las derivadas, donde yo ya nada más les puse los resultados. Ustedes háganlas. Si necesitan expresarlas tal cual, exprésenlas. O si al verlas dicen, ok, sí es cierto, se deriva, está bien. Sí, analizar es ir haciendo el análisis segmento por segmento y que ustedes vean y queden convencidos de dónde sale cada expresión, hacer los productos y resolverlos. Y comprobar los resultados que aquí nos dan, que son los que van a usar para el siguiente segmento. ¿Okay? Ahí pudiera variar, sí, por la cantidad de decimales que ustedes tomen. Entonces puede ser que aquí nada más los estén truncando a un decimal, a dos, y bueno, eso es lo que pudiera variar. ¿Okay? Ahí podrían tener una pequeña variación en cuestión igual. Por ejemplo, no es lo mismo que yo ponga coseno de 52 y no sé, me dé .32 y yo .32, bla, 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 bla. Si yo en la calculadora a lo mejor hago la expresión completa y así completa la sumo con el seno de 52, va a ser muy diferente el resultado que me va a dar que si yo los empiezo a truncar. Ahí es donde pudiera variar un poco, ¿ok? Ese resultado que ustedes obtengan y ya lo platicamos en la siguiente clase. Entonces, hasta ahorita, ¿dudas de lo que se les queda a ustedes por hacer? No, maestra. ¿No? Bien, entonces es importante que quede claro eso porque lo vamos a seguir analizando para ahora empezar a ver ya el cambio o la tasa de cambio entre los ángulos corporales y empezar a ver cómo estos segmentos empiezan a variar entre ellos, ¿sí? Obtener precisamente estos movimientos entre uno y otro. Y luego empezar a ver cómo se relacionan ya o cómo cada uno de ellos proporciona un, digamos, contribuye a lo que es el movimiento general, ¿no? Ahí vamos a usar un tema que ustedes ya han trabajado desde circuitos eléctricos, que es el principio de superposición. Entonces, ahí vamos a empezar a relacionar o se usa este principio de superposición para entender y analizar cómo estos segmentos en realidad sí van aportando al movimiento general. Bien, no sé si hay alguna duda, comentario. Si no lo hay, hasta aquí dejaríamos la sesión de hoy. Nos vemos el día jueves para continuar con el análisis del salto vertical. Continuamos utilizando el salto vertical para seguir explicando todo esto. ¿Ninguna duda? No, maestra, muchas gracias. Bien, bueno, pues entonces nos vemos el jueves. Cuídense y bonita tarde. Gracias, maestra. Nos vemos. Gracias, maestra, igualmente. Hasta luego, cuídense. Gracias.